Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Doctor Who Radio. Soy Alejandro Abrita, estoy convertido en la Uniona. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Alejandro, buenas noches a todos. Bueno, estamos con un nuevo programa. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Alejandro? Hoy vamos a estar hablando de Ascension of the Cybermen, el capítulo 9 de la temporada 12 de la serie de Doctor Who 2005. El penúltimo capítulo de la temporada 12 y el primer episodio, mejor dicho, la primera parte del último episodio doble de esta temporada. Si bien vamos a ver, o sea, cuando veamos la segunda parte vamos a realmente terminar de descifrar si es un episodio doble o son quizás dos partes más o menos separadas o dos episodios separados con una historia que los une. Bueno, esto vamos a discutirlo más en detalle cuando tengamos los dos episodios, así que no nos metamos en esta discusión ahora porque no tiene ningún sentido. Si bien está anunciado, vamos a ser claros, desde el vamos, está anunciado como la primera parte de una historia de dos partes. La historia nos lleva... la historia de hecho continúa el final de la historia anterior de Haunting of Pilar Odati, en donde, si recordamos, la Doctor le había dejado al Cyberman solitario especie de superarma, el Cyberium, con la que el Cyberman solitario había vuelto a la guerra que tienen con los humanos en el momento del futuro, y prometiendo perseguirlo para recuperarlo y ganar la guerra. Así que empezamos el episodio con el Doctor y sus compañeros metiéndose de lleno en el final de esta guerra, en donde quedan apenas unos pocos seres humanos y unos pocos Cybermen. Para hacerla corta, como siempre tratamos de hacer, lo que vemos a lo largo del episodio es la Doctor y sus compañeros escapándose de los Cybermen, o más bien por un lado escapándose de los Cybermen y por el otro tratando de llegar a un lugar, Kollarmus, que finalmente terminamos descubriendo que no es un lugar sino una persona que actúa como custodio de un espacio, de una suerte de portal llamado el límite, la frontera literalmente de Pomfrey, que encontramos al final del capítulo. Y como sobre el final del capítulo vamos a hablar más en detalle en un ratito, no nos vamos a meter ahora, no vamos a hablar ahora sobre el final del capítulo tan en detalle. Bueno, el argumento del capítulo, creo que por primera vez en mucho tiempo en la era Chibnall, es bastante claro. El argumento del capítulo es eso. O sea, la Doctor y sus compañeros llegan al futuro y se tienen que escapar de los Cybermen y llegar a este lugar llamado Kollarmus. Eso es algo bueno. Martín, yo voy a decirte algo y vos vas a decirme qué te parece. Para mí, este ha sido uno de los mejores capítulos de la era Chibnall. No estoy de acuerdo. Ojo, dije uno de los mejores capítulos de la era Chibnall, no uno de los mejores No, capítulos. es que realmente si tengo que elegir honestamente, esta temporada fue la más floja de todas. Pese que hay gente que le gusta. Para mí realmente la temporada 11 no tuvo buenos capítulos. Realmente esperé mucho y me decepcionó bastante, como dice el meme, pero en lo personal ya de entrada ya estaba decepcionado de cómo viene la temporada. Mirá, el capítulo para mí me pareció muy flojo. Realmente no puedo, si tengo que elegir capítulos, obviamente creo que tengo que elegir uno y no me queda otra. Elijo el capítulo de Fugitivos de los Yodo, el Fugitivo de los Yodo. Entonces, la temporada 12 para mí fue muy floja. Y te digo que es como la temporada anterior. Por un lado, cuando arranqué a ver este capítulo realmente no esperaban mucho. Si vamos desde el principio, desde el vamos, la historia de la gente que está combatiendo contra los Cybermen no se explica nada. Por lo menos metemos un poco de historia, por lo menos para sentir algo, ¿entendés? Uh-huh. Y es como... es más, la doctora en un momento dado, cuando le quieren explicar algo, dice, no me cuentes la historia de tu vida, básicamente. Sí, le dice exactamente las mismas palabras. Sí. Y bueno, fue como, perdón, acá te estás, primero principal, Chibnall se está desperdiciando la oportunidad de tratar de emocionar al público de una manera de que cuando tengan que combatir con los Cybermen y algunos mueran, uno tenga un poco de, digamos, de conmoción.
Sí, muy bien. Bueno, tocaste un punto muy interesante. Sí, de acuerdo. Fugitive of the Jotun es mejor. Estamos totalmente de acuerdo. Es cierto que esta es la primera parte de un capítulo doble y Fugitive of the Jotun era un capítulo completo, entonces no tenía la desventaja. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Y me parece que tocaste uno de los puntos más débiles del capítulo. Es un capítulo que no cumple ninguna... Es un capítulo completamente de transición. Y eso... Y eso yo lo tomo como una fortaleza. Si yo lo tomo como una fortaleza, considero el capítulo mejor de lo que es en términos de capítulo. Pero si vos lo tomás como una debilidad, y me parece que haces muy bien en tomarlo como una debilidad, porque también lo podés tomar como una debilidad correctamente, es una debilidad muy fuerte. Y eso que vos señalás me parece muy bueno. Los personajes secundarios son borrados de la historia. O sea, no me acuerdo un solo nombre de los personajes. Creo que hay uno que se llama Ida. Y bueno, también los compañeros. Si tenés que elegir a uno, ¿a quién vas a elegir? No, a ninguno de los tres. Yo, si tengo que elegir a uno, no, pero si tenés que elegir uno. Si tenés que, no te queda otra y tenés que elegir uno. Y prefiero, sí, tengo que elegir a Graham, sí. Bueno, es el único que tiene algo parecido a una personalidad. Sí. Pero bueno, es que ahí está el tema. Me parece que el capítulo es un capítulo claramente de transición en el sentido de el único objetivo del capítulo es llegar a un lugar. No cumple ninguna otra función. Y no se nos dice mucho de por qué tenemos que llegar a ese lugar, ni para qué. Pero tenemos que llegar a ese lugar. Y tenemos a la par la historia de Brendan. Bueno, y sobre eso podemos hablar, ahora en un minuto podemos hablar más en detalle sobre la historia de Brendan, porque me parece que toda la especulación sobre lo que va a pasar al futuro tiene que ver con la historia de Brendan. Yo tengo un par de teorías interesantes. Sí, pero me parece que lo podemos dejar para el final, si te parece, porque tiene más que ver con lo que va a pasar en el capítulo que viene. Entonces, me parece que, digamos, desde el punto de vista del capítulo, el capítulo es muy débil en términos de los personajes secundarios que son intrascendentes totalmente. Sí. Los compañeros otra vez no cumplen ninguna función. Y lo que sí me parece es que una cosa que me pasó, y yo no sé si te dio la misma sensación, es que en este capítulo se fue toda la plata. Toda la plata de la temporada se fue en este capítulo. Y en quizás uno o dos más. Fugitive of the Jotun. ¿Te parece? Porque a mí la verdad es que me deja pensando de que quién se está llevando la plata. Está bien. Porque en las historias no están la plata. No. Por eso, en los capítulos no se ve la plata, honestamente, porque realmente, ya esto lo vamos a estar hablando en el último programa o un programa que vamos a hablar abarcando de la temporada completa, pero ya se están notando muchísimo en Inglaterra el bajo rating que tuvo este capítulo y lo que tuvieron los últimos capítulos. Sí, bueno, es que eso creo que eso está sufriendo mucho, bueno, por eso lo vamos a hablar más en detalle en nuestro capítulo de reseña final de toda la temporada. Creo que está finalmente Chibnall pagando las consecuencias de sus muchísimos errores. Lo que sí creo que es que, para concentrarnos, quería concentrarme también en otra cosa que dijiste, que es el tema de los cyber. El tema de las cyber wars es un tema que está en el canon de Doctor Who, es un tema muy establecido en el canon de Doctor Who. Es verdad, sí. Entonces quizás es cierto que en el canon de Doctor Who no es necesario explicar. Vos entrás en la cyber war, bueno, sí, pasaron. Pero me da la sensación que acá hay una cuestión con el tratamiento que Chibnall le da a las Cyber Wars, que casi pareciera como si las equiparara a las Time Wars, en el sentido de que toda la galaxia fue consumida por las Cyber Wars y los Cybermen parecen haber sido una suerte de monstruos que consumen todo a su paso, equivalentes a lo peor de lo peor de lo peor. Y si bien es cierto que eso es así en algunas versiones del canon, hay que recordar que los Cybermen nunca son villanos realmente a la altura de los peores villanos del universo de Doctor Who. Siempre son villanos muy terribles para los humanos y para algunas otras especies, pero nunca son villanos de nivel de los villanos más terribles del universo de Doctor Who. Los Cybermen nunca están a la altura de los Daleks, por ejemplo. Jamás en el canon de Doctor Who. Eso nunca. No, obvio que no. Obviamente que los Daleks son 100 veces más poderosos. O mucho más. Y a mí la sensación que me dan, yo no sé si la compartís, es que acá Chibnall está haciendo un esfuerzo muy grande por poner a los Cybermen en un nivel en el que los Cybermen nunca estuvieron. Realmente yo esperaba ver algo de lo que sería en algún momento, más allá que en los cómics o en audiobooks se trata el tema de las Cyber Wars, yo esperaba verlo en pantalla.
como dijiste recién, y haciendo un punto de comparación con la Time War no la vemos prácticamente, es muy poco lo que nosotros hacemos, o sea, es un pequeño vistazo de lo que vemos de la Time War. Lo demás se desarrolla en audiobooks y en cómics, aunque no se desarrolla en forma completa. Pero bueno, son cosas que inventó Russell T. Davies, como obviamente la Time War, y Moffat, y como se llama, en este caso Chibnall, Chibnall no inventó nada básicamente, porque las Time Wars existen en los cómics y en los audiobooks. Sí, es cierto que no, con este nivel de presupuesto nunca vamos a ver las Cyberwars en la televisión. No importa quién tengamos como showrunner, ni aunque tengamos ni aunque tengamos ahora, ¿cómo se llama? El de Transformers, a Michael Bay como showrunner, vamos a ver las Cyberwars. No va a haber presupuesto que aguante ninguna Cyber. No, obvio que no. Tirándose tres lazas. Pero el otro tema que me pasa, y esto es algo que comentamos la semana pasada, es este personaje del Cyberman solitario. Que es un personaje que a mí me parece que estéticamente es un acierto. Y eso es algo que leí varias veces en la semana. Creo que y no lo dijimos y quiero destacarlo, estéticamente me parece que es un acierto. O sea, la idea de este Cyberman todo desgastado y roto y que se le ve la cara y me parece que visualmente es una gran idea, se ve muy bien, mucho mejor que el Dalek construido con chatarra del especial de la vida, por ejemplo. Es verdad. Aunque tienes, digamos, no es que era un Dalek feo, digamos, gustos son gustos, pero este se ve bien frente a ese que era como, bueno, nada. Este es un Cyberman realmente interesante. Pero el personaje es tan intrascendente, es un villano tan vacío, tan de cartón, que yo creo que el capítulo sufre mucho en eso. Hay un momento hacia el final del capítulo, justo antes de esa secuencia final de la que quería hablar ahora en un minuto, en donde llega a la nave, se sube a la nave y empieza a revivir a los Cybermen y empieza a torturar a los Cybermen que están dormidos. ¿Es verdad? ¿Y por qué? Y nunca se explica. Sí. No, por eso en un momento dado cuando empezó a torturar los Cybermen, yo dije, bueno, acá las cosas están cambiando. A ver, este tipo no es tan malo como parecía. ¿Entendés? O sea, el objetivo era matar o torturar a los Cybermen, siendo un Cyberman. Pero nada que ver. O sea, es como que, no sé, eso realmente es algo que no tiene explicación. Claro, pero al final termina reviviéndolos y siendo como el comandante del ejército. O sea, no es que los torturaba por aburrido. Porque dijo, che, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a torturar un par mientras el resto se despierta. Por los sádicos. Que es totalmente absurdo. O sea, fíjense, a eso voy. Es como un personaje tan intrascendente, es tan de cartón y de genérico, villano genérico, ridículo, que no es un villano de Doctor Who de ninguna manera. Y me molesta bueno, ahora mucho. cuando profundicemos en lo que es la historia de Brendan, ahí voy a decir un par de cosas que quizás tengan que ver con esto. Bueno, pasemos a los dos temas centrales que me parecen del capítulo. El final, los finales, porque son unos cuantos finales, y historia de Brendan. Vamos a empezar por los finales que me parece que son, que debemos decir, desde el capítulo hacia afuera. El capítulo tiene 3 finales, fundamentalmente, yo diría. Primero está el final interno, el final en la nave de los Cybermen, que es el final más cliffhanger tradicional de Doctor Who, con Graham y Jazz atrapados en la nave de los Cybermen. The Cybermen were defeated. Y una serie de personajes adicionales que no sabemos ni siquiera cómo se llaman. Para ser sincero, no me acuerdo cómo se llaman. Había otros personajes. Y hay un muy buen momento. Y mencionar este final podríamos mencionarlo y pasar de largo. Bueno, si están atrapados en la nave de los Cybermen, si no pasa nada. Pero a mí me parece interesante mencionarlo porque hay un contraste muy bonito entre estas cosas que tiene Chibnall, de esta falta de talento como escritor de Chibnall.
Porque hay dos escenas en ese cliffhanger. Una que es muy buena, que es la escena anteúltima, que es la escena de los Cybermen golpeando la puerta. Sí. Y ese es un muy buen cliffhanger, porque es la idea de, bueno, van a entrar y los van a matar a todos. Y una segunda escena, que es totalmente innecesaria, que no suma nada, que es justo 30 segundos antes del final, que es los Cybermen derribando la puerta. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué una escena de los Cybermen derribando la puerta? O sea, una vez que los Cybermen, digamos, estamos hablando de los personajes estaban mirando hacia la puerta que estaba siendo golpeada por los Cybermen. Una vez que los Cybermen derriban la puerta, en teoría, la lógica y el sentido común indica que les disparan y se mueren. Punto, se acabó. El capítulo que viene empieza con Jazz, Graham y todos los que estaban adentro de ese cuarto muertos. Yo creo que no, pero bueno, esa es una de las teorías. Me inclino a pensar que no. Podría pasar, pero independientemente de si pasa o no pasa, vamos a poner los dos escenarios. Pongámosle que no pase. Es una berretada, es totalmente berreta, porque el clímax de la tensión es con los Cybermen no habiendo entrado. Eso lo escribe, lo sabe cualquier guionista antes de la primera clase de guión. El clímax es cuando uno no sabe si los Cybermen van a entrar o no, porque ahí es donde está el máximo de tensión y de peligro, ante la potencialidad de la amenaza. Si sabemos que... Ahora, supongamos que entren, y supongamos que no se mueren. Lo único que hiciste fue engañar a tus espectadores, nada más, porque bueno, no, los iban a matar pero al final no los mataron. Eso es un engaño berreta a los espectadores, nada más. Y supongamos que los maten y después los revivan. Eso es mucho peor que un engaño a los espectadores. Eso es directamente un truco barato para salvar a tus personajes cuando en realidad deberías haberlos matado. Todo eso por mor de una escena más de 3 segundos de mostrar a los Cybermen cruzando por la puerta. Esa es la marca de un escritor poco talentoso. Y ese es el punto. Y ese es el problema sistemático de Chibnall. Es esta cosa de no tener el talento suficiente. Pero esa es mi bronca. Porque Chibnall no es un mal escritor, pero está escribiendo muy mal para Doctor Who. Sin embargo, para otras cosas escribe muy bien. Y porque, o sea, en Broadchurch el tipo se lució y te hizo 3 temporadas que te dejan o sea, te dejan choqueado. Después tenés capítulos de Torchwood que son ultra geniales. Entonces, y acabo, hace poco recientemente volví a ver por cuarta vez Torchwood, y realmente hay capítulos que son escritos por Chibnall, que son muy buenos. Y cuando veo a Doctor Who digo, pero este no es Chibnall, no es el Chibnall que uno conoce. Se puede haber secado. Los escritores tienen rachas de talento y de talento. Claramente acá le falta muchas cosas técnicas muy básicas en donde está fracasando por nociones, pero insisto, son nociones muy básicas técnicas. No estamos hablando de cuestiones de falta de originalidad en las ideas, porque falta de originalidad en las ideas es lo de menos. Digo, le puede pasar a cualquiera. No tener ideas originales le puede pasar a cualquiera, sobre todo a alguien que tiene tanta atención como el escritor de Doctor Who. Lo hemos hablado muchas veces. Pero, ¿sabes cuál es el tema? Cometer errores técnicos de guión, errores técnicos de guión, como no saber dónde poner un cliffhanger. Eso es un error técnico de guión de un estudiante de cine. O sea, eso no es un problema de no se me ocurrió una idea para escribir el capítulo. Eso es un error técnico de guión de un estudiante de cine. Eso no lo puede cometer un showrunner de un programa como Doctor Who. Digo, no, o sea, nada más. A mí, pero en lo particular, como te decía, a mí me parece que no es el Chibnall que uno conoce. Y otra cosa muy importante es que, bueno, obviamente que en el grupo y en la fanpage, obviamente siempre estamos debatiendo cada capítulo que va saliendo, y hay mucha gente que le gusta. Entonces quizás el tema que a la gente que le gusta es más que nada porque están promoviendo un poco más lo que sería el tema feminista dentro del show. Pero yo la verdad es que trato de verlo. Déjame terminar. Yo lo que veo y mi sensación es que pueden poner todo lo que sea inclusión de lo que quieran, pero eso no tendría que ni siquiera afectar a la historia, pero lo está afectando, porque no puedes hacer un show solamente aplicado a lo que es la inclusión, y estás
digamos, perdiendo el hilo de lo que sería la historia de cada capítulo y la calidad de narración, de escritura. Realmente no se puede comparar a las temporadas de Eccleston, de David Tennant, de Matt Smith y Capaldi, no se puede comparar. No, estamos entonces, totalmente... o sea, yo ahora porque estoy en modo conformista, porque estoy tratando de conformarme con lo que hay, pero realmente siento que esto no es Doctor Who. Entonces, obviamente que hay gente que se va a enojar con lo que estoy diciendo, pero no es Doctor Who. Entonces, yo no te digo que todos los capítulos sean perfectos, porque obviamente cada doctor de la era 2005 tenía sus capítulos flojos, eso no lo vamos a negar, pero estos son uno tras de otro, y realmente llega un momento que decir, bueno, entonces la decepción de uno como fanático es fuerte, pero y bueno, leo a otras personas como también hubo en su momento, cuando nosotros hablábamos de The End of Time o capítulos Un hombre va a la guerra, no sé, etcétera, y decías, qué buen capítulo, y hay gente que no le gustó, ¿entendés? Para gusto los colores, pero se está notando mucho. Yo no creo que deba ser un problema mío, ¿me entendés? Sí, bueno, lo vamos a hablar más en detalle cuando hagamos el resumen de toda la temporada. Hay solamente una cuestión puntual específica. A mí me parece que no hay que decir que este Doctor Who es feminista, porque no lo es bajo ningún concepto. No hay un solo punto de este Doctor Who, ni de la temporada anterior, ni de esta que sea feminista. No hay nada. Y por favor, solamente porque el doctor es mujer ahora. No, bueno, pero no, por favor, o sea, nadie diga que este Doctor Who es feminista, por favor, porque no lo es. No hay un solo elemento de toda esta era de Doctor Who que sea feminista, excepto que el doctor tenga vagina no lo hace feminista. Punto. O sea, como que el hecho de que para nada. Que una persona tenga vagina no la hace feminista, que el doctor tenga vagina no la hace feminista. Entonces, punto. Entonces, así que tratemos de ser un poco racionales en términos de lo que es una defensa. Volvamos un segundo, así que dejémoslo ahí, volveremos a hablar esto más en detalle. Hablemos de la historia secundaria de lo que es, digamos, la historia de Brendan. Un segundo, antes de llegar a la historia de Brendan. Sí. Lo mismo que pasaba con el cliffhanger de los Cybermen pasa con el cliffhanger de Gallifrey. Cuando nos muestran el vortex temporal, ese es un muy buen cliffhanger porque nosotros ya sabemos que con eso enganchamos con toda la historia de la destrucción de Gallifrey por el Master y el Timeless Child. Cuando nos muestran a Gallifrey y nos muestran al Master, eso te destruye el cliffhanger. Porque ya sabíamos que era esto. ¿Para qué mierda lo mostraron? ¿Cuál es el fin de mostrar esto? No sirve para nada. Y el Master diciendo, ahora va a cambiar todo. Es tomar al espectador como estúpido. Y es muy irritante esta tendencia que tiene Chibnall de tomar al espectador como estúpido todo el tiempo. Parece realmente que Chibnall piensa que los espectadores somos estúpidos. Y el final de este capítulo me dejó muy enojado a mí particularmente. No me gusta hablar en general desde el enojo. Pero este final del capítulo, particularmente, me dejó muy enojado por eso. Me dejó muy enojado. Y me dejó muy enojado porque es un final en donde el espectador está siendo tomado como estúpido. En donde el escritor te dice, te voy a decir lo que mi final de capítulo quiere decir, que es que aparece el Master y el Master te anuncia que el capítulo que viene va a tener un cambio muy importante en el canon de Doctor. ¿Pero qué? ¿Me tenés que decir eso, estúpido? Mostrámelo en el capítulo que viene, no me lo tenés que anunciar con una semana de anticipación para que yo me quede como estúpido esperando una semana a ver qué va a pasar. Hacelo, mostrámelo en el capítulo que viene. Ningún otro escritor de la historia de Doctor Who me tuvo que poner al Master diciéndome con una semana de anticipación van a cambiar las cosas. Lo hicieron y no tuvieron que decirlo. Y eso es una cosa muy irritante. Pero bueno, nada, lo quería decir porque me dejó muy enojado y lo quería decir, así que disculpen la descarga. Ahora sí, hablemos de Brendan. Martín, tiranos las principales teorías que andan circulando por el mundo. Bueno, un poco, la idea es también contar un poco lo que se habló del capítulo. Como subtrama se va contando la historia de un chico que es abandonado cuando era bebé en un pueblito, digamos, y una familia lo adopta. En el momento de la adopción hay un policía, el policía del pueblito. Esto es obviamente un pueblito inglés de época, tipo 1900, ¿no, Alejandro, si no me equivoco? Sí, pongámosle, es medio ambigua la situación, pero pongámosle. Bueno, el policía se compromete a buscar a los padres, lo cual no encuentra,
y deciden adoptar al bebé porque obviamente no tenían hijos y bueno, es un poco una historia que uno, digamos, puede adivinar tranquilamente. Bueno, con el tiempo va creciendo, tiene una familia, se forma una familia muy feliz, digamos. En un momento dado, Brendan va creciendo hasta que, bueno, ya es adulto. Con ayuda del padre entra a la fuerza de policía. Bueno, en la fuerza de policía de Garda, digamos, va creciendo. En un momento dado está en uno de los arrecifes de Inglaterra. Trata de atrapar un ladrón. Este ladrón le termina disparando y él cae y muere. En un momento dado, bueno, la cámara va enfocando y resulta que está muerto, pero en un momento dado revive como Jack, para que entiendan, como Jack Harkness. Bueno, ahí empezaron todas las teorías conspirativas que ahora vamos a estar hablando. Se va desarrollando la historia a través del capítulo y en un momento dado te lo muestran recibiendo medallas, y en un momento dado ya es anciano, y acá es donde entra el tema complicado, ¿no, Alejandro? Sí, en realidad no sé si entra el tema complicado, me parece que lo que entra es el final del capítulo, que es el cliffhanger, si quieren, que nos muestra ya anciano, lo vemos retirado de la policía. Lo vemos en la ceremonia de retiro, salir de la policía y encontrándose con el propio policía que lo había recibido en la fuerza policial y su padre con la misma edad que tenían cuando lo habían recibido, haciéndolo entrar de vuelta y conectándolo a algún tipo de máquina, sometiéndolo a algún tipo de experimento. Un experimento que por supuesto sugiere a todas luces algún tipo de conexión con los Time Lords. Y esto es lo que ha dado lugar a una serie enorme de teorías de que estamos ante algún tipo de experimento. Una de las teorías es que, bueno, la teoría de que... uno es Omega, uno es Omega y otro es Rassilon. Sí, bueno, y que es el Timeless Child. Entonces, lo vemos haciendo experimentos que parecen estar ligados con los Time Lords. Entonces esto ha dado lugar a una serie de teorías. ¿Cuáles son esas teorías, Martín? Bueno, la primera teoría es que el padre y el policía en realidad son Omega y Rassilon, que están torturando al Timeless Child. O sea, Brendan es el Timeless Child. La segunda teoría, cuando vemos a Brendan revivir, cuando cae muerto en el acantilado, tiene la misma, digamos, muerte, tiene la misma resurrección que tiene y que conocemos todos de Jack Harkness. Dando pie de que en la cuarta temporada, casualmente, otro personaje de la cuarta temporada termina teniendo el mismo don que Jack y revive. Y esto, digamos, nos da la pauta de que puede haber otros inmortales en el universo como Jack. Otra de las teorías, y esta es una teoría que está dando mucho vuelta por las redes, obviamente son teorías y rumores, no se tienen que tomar así porque son, pero hay una teoría de que hay 3 doctores al mismo tiempo, hay 3 doctores al mismo tiempo, uno que es Ruth, otro que es el doctor, y bueno, Jodie, lo que quiero decir, y otro más que podría ser Graham. No tiene ningún sentido. El sentido es que en un momento dado en el capítulo él dice yo soy el doctor y se corta a sí mismo y cambia la orientación de la conversación. Teniendo en cuenta que en el capítulo Jack es el primero que es transportado pensando que es el doctor. Puede ser que Graham sea el doctor y no recuerde obviamente por el tema del circuito camaleónico. Porque Graham podría ser un humano encubierto obviamente por el tema del que ya conocemos todo, el circuito camaleónico. Bueno, ¿qué otras teorías tenés vos, Alejandro? Yo tengo una teoría que me sorprende. Yo me puse a buscarla y me llama la atención no haberla encontrado, porque me parece una teoría tan evidente que es y me parece tan evidente que es exactamente lo que Chibnall está tratando de construir a partir de todo este capítulo, Ascension of the Cybermen, que me llama la atención que nadie lo haya propuesto. O sea, yo no digo que efectivamente esto sea lo que Chibnall va a hacer,
Pero me llama la atención que nadie haya interpretado esta hipótesis. Estuve a punto de escribirla, pero dije, ¿para qué? ¿Qué me importa? Si es así, será así, si no es así, no es así. Y mi teoría se basa sobre todo en una serie, en algo que me parece que no se ha observado, porque es que todo el capítulo Ascension of the Cybermen tiene una serie de alusiones a utopía. ¿No? Esto es algo bastante... Escapando de la guerra temporal, de la guerra de la Cyberworld, se estaban escapando a Gallifrey. Entonces, mi hipótesis sobre lo que es Brendan es que es un sujeto experimental es un humano que está siendo sometido a experimentos por los primeros, quizás por Omega y Rassilon, pero conociendo a Chibnall no necesariamente, pueden ser Time Lords sin ningún tipo de peculiaridad, para forjar a los primeros Time Lords y las primeras regeneraciones. O sea, estamos hablando de los Time Lords, los proto Time Lords, tratando de empezar a generar esta... Recordemos que los Time Lords se hacen, no nacen. Entonces lo que estamos viendo son estos primeros experimentos para poder forjar Time Lords a partir de humanos. Entonces, ¿qué es lo que The Master descubre? ¿Qué es lo que el Master descubre? Que los lleva a destruir Gallifrey. Bueno, lo que el Master descubre que lo lleva a destruir Gallifrey es que los Time Lords son seres humanos. Y ese va a ser la gran revelación de Chibnall en la temporada 12, que los Time Lords son seres humanos. Estoy diciendo que son seres humanos del planeta Tierra, de los que poblaron la galaxia y después lucharon en las Cyber Wars con los Cybermen y se escaparon por este vórtex temporal y se escaparon a un planeta llamado Gallifrey, y en ese planeta llamado Gallifrey se reprodujeron y eventualmente se convirtieron en los Time Lords. A mí no me gustaría, a mí no me parece una buena teoría, a mí no me parece una buena idea. Pero y bueno, digamos, de cierta manera lo que haría es confirmar por qué el Doctor está tan encariñado con la Tierra. Ahora, la cuestión es por qué el Master está tan enojado con los Time Lords, porque los Time Lords seguramente habrán, si Brendan es el Timeless Child y todo eso, todo lo que sería la filosofía de los Time Lords, si está construida sobre el Timeless Child, sería todo un problema. Y si ese es realmente por qué el Master se enojó con los Time Lords y los terminó matando todos. Lo que sí decimos es 23:40 del 26 de febrero, estamos diciendo esto, estamos diciendo la teoría. Si esto se termina cumpliendo, lo dijimos mucho antes de que saliera en el capítulo, que quede constancia certificada de que esto lo anticipamos. Bueno, otra cosa que quería comentar al respecto, lo que realmente me pareció patético, y lo tenía que decir, me estaba olvidando, era el tema de los Cybermans, de los Cyberdrones. Cuando los vi dije, ¿qué pasó acá? Honestamente, realmente tienen muy pocas ideas, porque realmente son Cyberman en la fiesta de graduación. Puede ser. Pero es como te digo, pero bueno, si vos lo pensás como una referencia a utopía, funciona. Sí, pero se les podría haber ocurrido otras cosas. Pero bueno, es lo que hay. Así que bueno. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Antes de irnos, les recordamos que pueden seguirnos por las redes sociales. Tenemos Facebook, Martín. Tenemos el Facebook de la fanpage de Doctor Who Argentina, Doctor Who Radio, el grupo de Doctor Who Argentina, donde debatimos normalmente todo lo que es referente a Doctor Who y el último capítulo que se haya estrenado. Nos pueden seguir también en Instagram, en Doctor Who Argentina, y también en Twitter. Antes de irnos, los invitamos a visitar nuestras redes sociales, que de todas maneras pueden encontrar en la sección de descripción acá abajo. Antes que todo, nuestro canal de YouTube, Doctor Who Argentina, donde pueden encontrar todas nuestras reseñas, tanto de Doctor Who como de otros programas. Y sobre todo, y yo particularmente quiero recomendarla, doctorwhoargentina.com, donde pueden encontrar información de Doctor Who. Si forman parte de la página, pueden ver ahí todos los capítulos subtitulados de Doctor Who, Torchwood, Class y Sarah Jane Adventures, además de un montón de contenido extra. También nos pueden encontrar todos los programas viejos en el Facebook de Doctor Who Radio y en Doctor Who Argentina. Y si quieren entrar también, se pueden sumar al grupo de Doctor Who Argentina, donde pueden encontrar todos nuestros debates continuos
con todos los fans de Argentina y Latinoamérica. Los invitamos a visitar estas redes y a seguirnos en todos estos lugares, donde también nos pueden dejar sus opiniones y comentarios sobre nuestras reseñas y en general sobre el programa. No se olviden darle me gusta a nuestro canal de YouTube y suscribirse para recibir todas nuestras novedades. Gracias por escucharnos.